Bien, vamos a continuar. Continuamos. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas o consultas, ¿ah? A ver qué dice. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Entonces, todo claro. O todo no claro. Entonces, continuamos, ¿no? Borramos, solución de la pre. Y ahí está, ¿no? A ver. ¿Alguna pregunta de solución de la pre? ¿Alguna cosa que no se haya entendido? Vamos a continuar entonces, ¿no? Siguiente ejercicio, a ver. El ejercicio número 10. ¿Qué dice el ejercicio número 10? A ver, hay que leerlo. En el siguiente cuadro han sido anotados algunos de los resultados de una encuesta que se realizó en un centro de idiomas. Dice que se sabe que cada alumno de los encuestados estudia solo un idioma de los referidos, ¿no? La pregunta va, ¿cuántos encuestados estudian portugués? Entonces hay que ver este problema. Entonces, en este cuadro, miren, dice que 36 alumnos estudian alemán. Eso representa 60 grados. Entonces, hay que trasladar esa información, ¿no? Si 36 alumnos estudian alemán, y eso representa entonces alemán, 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 está acá. Esto es el alemán. Entonces, ese ángulo, 60 grados. 12 alumnos estudian chino, chino mandarín. Y esos 12 representan 20 grados. Chino, chino, chino. Acá están los chinos. 12 a 20 grados. Y así sucesivamente se ha llenado la tabla, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre un chino y un alemán? Los dos son personas, ¿cierto? Profesor, uno es chino y el otro es alemán. No, no, estamos hablando de las características intrínsecas. Somos seres humanos todos, entonces una persona va a formar un ángulo, ¿cierto? O sea, acá, por ejemplo, 36 alemanes, o perdón, 36 personas que estudian alemán forman 60 grados. Entonces ¿cuánto será una persona que estudia alemán? ¿Qué grado formará? Ah, entonces hay que dividir ¿qué? Hay que dividir el ángulo entre el número de personas, ¿cierto? O sea, 60 entre el número de personas, 36. ¿Esto qué es? Es el ángulo de una persona. De una persona que estudia un idioma. ¿De acuerdo? Ah, no, profesor, pero los que estudian chino tienen otro ángulo, ¿ah? A ver, divídelo, pues. Porque todos son personas, ¿no? Alemán, chino, todos son personas que están estudiando un idioma. Entonces, una persona tiene que estar asignado a un ángulo específico. Y ese ángulo tiene que ser el mismo para todos, ¿cierto? Ah, entonces, si tú quieres verificar eso, puedes dividir también 20 entre 12. ¿Cuánto es esto? Sácale cuarta, 5, cuarta, 3. Aquí, ¿cuánto es esto? Sácale qué? Sexta, 10, sexta, 6. 6, 10 entre 6 es 5 tercios, ¿no? 5 tercios. ¿Ya ven? Sale lo mismo. Y acá también otro, ¿no? 40 y 24. 40 y 24. Sale el mismo ángulo. 60 y 36 sale lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque es un ángulo de una persona, como ya les había dicho.
Por eso que tiene que salir lo mismo, tiene que salir el mismo ángulo. Entonces, si acá hubiera ángulo de una persona, de un solo estudiante, este angulito sería ¿cuánto? Sería 5 tercios grados. 5 tercios grados, ¿cierto? Ya está. No me importa si estudia chino, inglés, portugués, francés, alemán, ya está. No nos importa eso. Ahora, ¿qué dice la pregunta? Dice, me piden los estudiantes de portugués. Ya está. O sea, los que no tienen ninguna información. Pero, por ejemplo, aquí, los que estudian francés son 15. 15 franceses estudian, perdón, 15 personas estudian francés. Entonces, ¿cuánto será el ángulo que forman esos 15? Si una persona tiene ángulo 5 tercios, entonces 15 por ese ángulo me va a dar el ángulo total que forman los 15 individuos que estudian francés. Entonces, este ángulo, ¿cómo lo completo? Entonces sería, ¿no? 15, que son el número de personas que estudian francés, por el ángulo de cada uno, 5 tercios. ¿Cuánto es esto? Esto es 25, ¿cierto? Grados. Entonces, este angulito que está acá, ¿sería cuánto? Entonces, sería 25. ¿Ya ven? He completado la tabla. ¿Por qué he hecho esto? Porque yo no sé cuánto vale este ángulo, pero yo sé que todo este ángulo vale toda la vuelta. ¿Y una vuelta cuánto es? 180 más 180, eso es 360, ¿cierto? 360. Ah, entonces así a 360, quítale 60, 20, 25, 120 y 40, ¿y cuánto sale? ¿Cuánto sale, ah? ¿Cuánto sale esa resta? A ver, calculadoras humanas. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale? Se quedaron almorzando seguro ya. No, todavía no, 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 no. Todavía tenemos clase, ¿ah? Todavía no, no hay que almorzar todavía. Hay clase todavía. Hay clase, ¿ah? ¿Cuánto sale? Uy, creo que ya se fueron a almorzar, ¿no? Me he quedado solo, solito. ¿Cuánto sale esa resta? A ver, 95. ¿cuánto? 95. 95, eso, 95. Entonces, este ángulo de acá es 95, ¿ah? 95. ¿Por qué? Porque la suma de todos ellos tiene que darme 360. 360. A ver, el azul creo que no se ve, ¿no? Vamos a poner el negro. O seguimos con este. 95 grados. Y ahora, ¿cuántos estudiarán portugués? ¿Cómo saco esa cuenta? El número de elementos. Entonces, hago el proceso inverso de acá, ¿no? Entonces, yo no sé cuántos estudian portugués. N estudian portugués. N. Por el ángulo de cada persona que estudia ese idioma, 5 tercios. Entonces, me tiene que dar qué ángulo, 95, ¿no? Entonces, de aquí yo descubro cuánto vale N. Ahora, hay que dividir 95 entre 5 y multiplicarlo por 3, ¿no? ¿Cuánto es eso? Mm, 57. ¿Cuánto? 57. 57 es la clave. Ah, no. 57. Entonces, de acá yo tengo que N vale 57. O sea, la clave A. ¿Ya ven? ¿Estaba difícil? ¿Estaba fácil? ¿Qué dicen? Mm, Preguntas, dudas o consultas. A ver, vamos al chat. A ver, en el chat hay movimiento en el chat. ¿Qué dice? Todo claro. Ah, acá Carla nos había dicho el ángulo 95. Disculpa, Carla, no lo había visto. Ah, acá. No, es 95. 95 es Camila, ¿ya? Leonardo y todo. Anthony dice todo claro. Pues, entonces quedó, ¿no? Quedó. 57. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejercicio parecido en el siguiente caso también. Entonces vamos a ver la solución de la pre. Ahora miren, la solución de la pre ahí un poco enredada, ¿no? Ahí no sé, no me gustó, por eso que lo he hecho yo a mi forma, ¿no? Ahí, bueno. Pero cualquier cosa,
Y además lo más importante, ¿no? La clave es la misma. La clave es la misma, ¿ya? Pero ya les mostré mi solución. ¿De acuerdo? Bien, también tienen otra forma de resolverlo, como lo ha hecho la PRE, ¿no? La PRE lo ha hecho una solución un poco diferente. ¿De acuerdo? A ver, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda de esta solución. La idea de resolver un problema es con el tiempo, ¿no? Con el paso del tiempo, uno ya va afinando y lo va haciendo ya de una forma más sencilla, ¿no? Entonces, prácticamente eso nos permite nosotros ver, ¿no? Un problema y una solución diferente, darle una solución diferente a cada problema. Entonces, no es simplemente resolverlo, ¿no? Por ejemplo, ahí vamos a ver más adelante que hay problemas en donde se puede aplicar el teorema de Pitágoras y hay problemas en donde se puede aplicar otro tipo de relaciones, ¿no? Ahí eso es, hay veces es muy conveniente, ¿no? Como en este es el caso, ¿de acuerdo? Pero también hay este problema, ¿no? Que les he mostrado aquí ahora. Entonces ya tienen dos soluciones para un mismo problema. Bien, vamos al siguiente ejercicio. ¿Ah? ¿Qué dice el siguiente ejercicio? Dice lo siguiente. En la figura se representa una balanza en la que se puede pesar como máximo, dice 10 kilos. 10 kilos de cualquier cosa. Dice, si la aguja de la balanza ha girado desde su posición inicial, un ángulo, el ángulo que se indica. ¿Qué ángulo está indicando? 135 grados. ¿De acuerdo? Mira, acá está, en el gráfico está ese. 135 grados. O sea, desde tu posición inicial, ¿qué ha pasado? Esto ha hecho, se ha movido así, ¿no? Eso es, 135 grados. Halle el peso del contenido de esta bolsa de azúcar, ¿no? Entonces nos piden cuánto pesa el azúcar. Entonces acá lo mismo que el ejercicio anterior. Hay que hacer una analogía, ¿no? ¿Cuánto es el máximo que yo puedo pesar en esa balanza? 10 kilos. 10 kilos es el máximo que puedo pesar. Pero 10 kilos está asociado con ¿qué? Con desde aquí a toda la vuelta hasta acá, ¿no? O sea, con 360 grados, ¿no? Que es la vuelta entera, ¿cierto? Eso es lo máximo que puede pesar, por lo tanto. Ya. Entonces, si yo puedo pesar eso con 360 grados, ¿cuánto yo puedo pesar cuando yo tengo 315 grados? Esa es la relación que uno hay que hacer. Lo mismo que hicimos con con el ángulo y el número de personas, con los chinos y los que estudiaban inglés en el problema anterior. Es el mismo problema, ¿cierto? Es el mismo problema, parecido. Se asocia un elemento con otro. Entonces, aquí se resuelve usando este método, ¿no? De la regla de 3 simple. ¿Cómo se hace? Se forma en una cruz y se multiplica, ¿no? 10 kilos por 315 grados. Esto es igual a X kilos por 360 grados. Entonces, acá tu kilo se va, grado se va, ¿no? Y te va a quedar, ¿cuánto es esto? Acá eliminas un cero. Te va a quedar 315 sobre 36, ¿no? X, te va a quedar menos de 10. Entonces la respuesta es, uy, no sale entero, ¿no? Aquí sí, calculadoras humanas, a ver cuánto sale, cuánto te cuesta, cuánto te vale, ¿ah? Camila dice, Efraín A, Camila A y Carla A, dice, ¿no? A ver, hay que dividir eso. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto te cuesta? 8,75. Ya, bueno, ahí ya me lo pasaron, ¿no? 8,75. Entonces, eso es la clave A, ¿no? Gracias. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, duda o consulta? Sencillo, ¿no? Entonces, eso es muy común en el curso de geometría, ¿no? Hay que asociar una medida con otra medida, una cantidad con otra cantidad. Puede ser un día hielo, agua, un poco de azúcar y un poco de ángulos. Entonces, eso es muy común, ¿de acuerdo? O sea, hay que tener en cuenta este tipo de ejercicios. Bien, vamos a pasar entonces ahora a la solución de la PRE.
Muy bien, Carla. Muy bien, Camila, Efraín. Solución de la pre ahora, miren. Entonces la pre lo hace un poquito diferente, ¿ah? Pero vamos a ver si las soluciones coinciden. De repente yo me he equivocado. No, sí, coinciden. Coinciden las soluciones, ¿ah? Eso es lo más importante, ¿no? Entonces ya tienen dos formas de resolver. Lo que ha hecho la pre es parecido, ¿no? Dice que 10 kilos son 360. Eso también hicimos nosotros, ¿cierto? Pero ellos los trajeron a 1 kilo. Es como lo mismo que hice yo con los que estudiaban idiomas, ¿no? Yo vi cuánto una persona que estudiaba un idioma, qué ángulo tenía, ¿cierto? Y acá en la pelea han dicho, ya, si 10 kilos son 360, entonces 1 kilo representa ¿cuánto? Hay que dividir esto entre 10, ¿cierto? Entonces 36 grados. Por lo tanto, si 1 grado es esto, representa este peso, entonces 315 grados representará a este peso de acá, ¿no? Hay que multiplicarlo, entonces. Parecido al problema que hemos hecho anterior. Pero yo lo he hecho usando regla 3 simple, más directo todavía, ¿no? Me he pasado por ese camino. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas o consultas. Bueno, vamos a continuar entonces. Continuamos, ¿no? Continuamos, sí, profesor, por favor. Ahí está. Ejercicio número 12 dice lo siguiente. Las torres atirandadas son estructuras por lo general formando una armadura espacial de sección triangular constante, o sea que no hay deformación, ¿no? Aquí que no existe esa cosa de dilatación, no, acá todo es constante. Y un conjunto de cables tensados, entonces la palabra tensados acá me está diciendo un conjunto de cables que están rectos, ¿no? O sea, forman una línea recta, en los cuales se apoyan lateralmente como se muestra en la figura. Entonces acá vienen los datos. Primer dato y segundo dato, ¿no? Dice que la medida, entonces acá lo mismo que hicimos en segmentos, lo mismo, solo que ahora es con ángulos. Entonces acá yo digo que la medida del ángulo A o B sobre la medida del ángulo B o C es como si fuese que 3 y sobre 4, ¿no? 3 sobre 4. Entonces de acá yo digo que la medida del ángulo A o B es como 3 alfa y la medida del ángulo B o C es como 4 alfa. Ya está, ahí está, ¿ya ven? Bueno, vamos entonces a... opa, vamos a continuar, a ver, acá, borramos esto que no quería que salga. Ahí está, ¿no? Entonces aquí yo coloco la información, ya acá, ¿no? A o B, este ángulo de acá es 3 alfa, y B o C, 4 alfa. B o C, 4 alfa, entre 4 alfa. 4 alfa, ¿cierto? Ahora me dicen este dato, ¿no? Este dato sí ya es más tranquilo. Si la medida de B o C es igual a 3 COD. COD, si tú le pones, digamos. No, 3, B o C ya era, ¿no? B o C. Ya estaba B o C. ¿Cuánto vale 4 alfa? 4 alfa, B o C, y ese es igual a 3 veces COD, ¿no? COD, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace acá? Divide, no sale entero, ¿no? Entonces acá lo que tú puedes hacer es lo siguiente. Como este es un múltiplo de 3, multiplicamos por 3 arriba y abajo.
Entonces esto se vuelve un 9 y esto se vuelve un 12, ¿cierto? Entonces acá sería 12 y acá sería un 9. Entonces acá sería un 12. Entonces sería 12 alfa por 3. Ahora sí, mira, ya lo puedo dividir. Entonces acá sería un 4 alfa, que es la medida de COD. Ya ves, simplemente es un truco, ¿no? Entonces ahora este de acá es 4 alfa. 4 alfa, ya está. Y se acabó el problema, ¿por qué? Se acabó el problema, ¿por qué? Porque tengo 100 por acá, acá tengo 12 alfa y acá tengo 9 alfa, ¿no? Entonces estos son, yo digo lo siguiente, ¿no? Ahora en otra etapa, 4 alfa más 12 alfa más 9 alfa más 100, ¿cierto? Más 100 es todo este ángulo de acá, ¿no? O sea, 180. 180, ¿no? Y se acabó, ¿no? Se acabó. ¿Cierto? Se acabó. Entonces, ¿cuánto vale alfa de aquí? Ahí hay que hacer la cuenta y sacarlo. Pero, ¿qué me preguntan? Me dicen, hay la medida del ángulo A o B. A o B. O sea, me están pidiendo cuánto vale 9 alfa. Pues de acá tengo que encontrar alfa, ¿no? A ver, acá 80, ¿no? Acá es 80 entre 25. 80 entre 25, ¿cuánto es? ¿Será un número entero? A ver, ¿cuánto sale? 3,2. 3,2, ¿no? No sale entero, entonces algo ha pasado. Profe, Sí, a ver. creo que hubo una pequeña equivocación Se en la confundieron. resolución, porque yo cuando resolví, sí me salió la respuesta. Ujú, sí, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿dónde nos Profe, dónde nos habremos equivocado? Sí, dígame. Ah, sí, A o acá está B el error, ¿no? 4. Sí, A o B, ¿no? Es al revés. Ah, sí, sí, acá me he equivocado, ¿no? Sí, al revés, ¿no? A ver, A o B es acá es 12, ¿no? Y acá es 9, ¿cierto? Aquí es 9 alfa, y aquí es 12 alfa, ¿cierto? Así debería ser, ¿no? Así está bien. Acá me he equivocado. A ver, laxus brutus calami, ¿no? Aquí fue un laxus brutus calami. Eso es falta de almuerzo, ¿ya ven? Entonces, de este dato vamos a hacerlo de nuevo, ¿no? 3 veces la medida de A o B. A o B es igual a 4 veces la medida de B o C. B o C, ¿cierto? Entonces yo hago la medida de A o B sobre, a ver, acá. Aquí, la medida de A o B sobre la medida de B o C. La medida de B o C, ¿cierto? Y esto es como si fuese un 4 y acá un 3. Entonces, estos dos, acá me sale que la medida de A o B es como si fuese un 4, ¿no? 4 por alfa, y acá la medida de B o C es como si fuese un 3 alfa. Pero multiplico por 3 arriba y abajo, ¿cierto? Porque acá no podía dividir, ¿no? Entonces acá por 13 sería 12 alfa y acá sería 9 alfa. Eso coloco acá. Eso coloco acá, ¿no? Entonces este angulito B o C. Ah, no, sí estaba bien. B o C, que es 9 alfa, ¿no? 9 alfa y A o B, 12 alfa. Ahí está, ¿cierto? Entonces, el otro dato, ¿cuál fue? El otro dato fue que, ahí está, A o B, ¿no? El otro dato fue que B o C, la medida de B o C, es igual a 3 veces la medida de C o D, ¿no? C o D. C o D, C o D. Entonces, C o D yo no sé cuánto vale, ¿cierto? Pero B o C sí. B o C vale 9 alfa, ¿cierto? Este acá vale 9 alfa. Por lo tanto, COD, ¿cuánto vale? Esto vale 3 alfa, ¿no? Entonces vale la medida de COD
vale 3 alfa. Por lo tanto, esto vale 3 alfa. Está, ¿no? Ahí está, 3 alfa. Entonces ahora sumamos, ¿no? 3 alfa, entonces aquí no era 4 alfa, era 3 alfa, ¿no? 3 alfa más 12 más 9 más 100. Ahí está, ahora sí, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 15, 24. 80 entre 24, ¿cuánto es? ¿Sale entero? 3.333. 80 entre 24. Sí. ¿Será Profesor, que nos hemos disculpe, yo equivocado en le alguna resuelvo. cosa? Profe, yo tengo una Sí, pregunta. a ver, sí, adelante. Adelante, adelante. Yo, ¿Qué profe, quiere estaba preguntar? resolviendo de una manera, y como decía que la Ujú. medida del ángulo BOC vale 3 alfa, y ahí en la siguiente Ya. dice que la medida del ángulo BOC es igual a Ujú. 3 veces la medida del ángulo COD. Yo lo que he hecho Sí. es cambiarlo, y como yo he visto que la medida del ángulo CD vale alfa, ahí el resultado sí me acabó saliendo, que al final Ah, tú inicias por acá, ¿no? Inicias por acá, sí, también es eso, una muy buena opción. Inicias por acá, inicias con este, ¿no? A este le das alfa. sí, básicamente. Ya, muy bien. Entonces sería COD vale alfa, ¿no? Alfa, ¿cierto? Entonces BOC, ¿cuánto vale? 3 alfa, ¿cierto? Ujú. 3 alfa, ¿no? Entonces ya tengo BOC, 3 alfa. ¿Ah? Entonces BOC vale 3 alfa, ¿no? 3 alfa. Entonces ese 3 se va, y entonces A o B vale 4 alfa. Ah, ahí está. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Entonces, ¿ahora qué te sale? Miren, si optamos el camino adecuado, nos perdemos. 7, 8. Entonces, 8 alfa más 100 es igual a ¿cuánto? 180, ¿cierto? Que es toda esta Alfa 10. vuelta, ¿no? 180. ¿Cómo? Alfa vale 10, Vale exacto. 10. Alfa vale 10. Entonces, si alfa vale 10, ¿qué nos estaban pidiendo? El ángulo A o B, ¿no? O sea, este. A, B 4 vale alfa. 40. 40. Eso, eso, eso. X a 4 alfa, o sea, 40, ¿no? La clave D, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces tengan cuidado con eso, ¿ah? Cuidado si dan una representación equivocada, ¿no? Se pueden trabar ahí, ¿no? Como yo me trabé. Bueno, equivocarte no debes, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? Bien. A ver, vamos aquí a los chat, al chat. Diana, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu duda, Diana? Camila, Villa, Farid. Ajá, muy bien. ¿Cuál es tu duda, Diana? ¿Quedó claro, jóvenes? Muy bien. Eh, vamos al siguiente ejercicio, ¿no? Si no, no gana el tiempo. Si no hay preguntas. Profe, ¿puede volver a Sí, explicar, por adelante. favor? Claro, vamos a volver a explicar. Lo hemos hecho muy rápido, ¿no? Ya, el asunto es acá lo siguiente, ¿no? Yo tengo que comenzar por este dato. Voy a comenzar por este dato. Como yo tengo así, entonces acá yo tengo que la medida de BOC sobre la medida del ángulo COD, saben que son números, ¿no? Entonces, ¿qué me queda? Me queda arriba 3 sobre 1, ¿no? Simplemente he pasado esto a dividir. Entonces, con esto, ¿qué yo estoy diciendo? Que COD es como si fuese proporcional a 1 y BOC proporcional a 3.
Entonces yo puedo decir que esto es como si fuese un alfa y arriba 3 alfa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, COD, este de acá, es como si fuese un alfa y BOC como si fuese a 3 alfa. BOC 3 alfa, ¿cierto? Ahora me paso a este otro dato, ¿no? Al dato que yo había comenzado al revés, ¿no? Yo había comenzado con este dato y pasé al otro. Entonces ahí, cuidado, cuidado. Entonces ahora en este dato que tengo lo siguiente, ¿no? Que 3, la medida de A o B. La medida de A o B va a ser igual a 4 veces la medida de B o C. Pero B o C ya lo tengo, ¿no? B o C, ¿cuánto vale? 3 alfa. Entonces es 3 alfa, ¿cierto? Entonces acá tú puedes ver que hay un 3 que se va, ¿no? Se va ese 3, ¿no? Entonces lo que te queda aquí en general es que te va a quedar que la medida de A o B es 4 alfa. O sea, este angulito de acá es 4 alfa, ¿cierto? Ahora, este 100 más todo este ángulo de acá, ¿cuánto tienen que sumar? 180, ¿no? O sea que 4 alfa más 3 alfa más alfa, 4 alfa. Entonces sería, ¿no? 4 alfa más 3 alfa más 100, perdón, esto tiene que darme 180. Entonces de aquí tú sales que alfa, ¿cuánto te sale? Te sale 10, ¿no? Alfa te sale 10. Como alfa vale 10, ¿a ti qué te pedían? Allí la medida de A o B. O sea, ¿quién es A o B? A o B es... ¿Quién es A? A o B es 4 alfa, ¿no? 4 alfa. Pero como alfa vale 10, entonces A o B tiene que ser 40. ¿De acuerdo? Preguntas, dudas o consultas, ¿ah? Ahora sí quedó. ¿Quedó o no quedó? Sí, profe, gracias. Muy bien. Muy bien, very good, very good. A ver. Entonces, tengan cuidado con eso, ¿no? El error que yo he cometido justamente es por no distribuir bien la información. Ese me recuerda al problema de los 35 camellos, ¿no? Dice que hay justamente es una obra, ¿no? Una obra literaria, pero es una obra muy matemática. No sé si ustedes conocen la historia del hombre que contaba, ¿no? Justamente esta cultura persa, ¿no? No, perdón, es una de los árabes, ¿no? Creo que del norte de África, por ahí supuestamente sucedió, dice que había un hombre que contaba y resulta que había un personaje que tenía 35 camellos, ¿no? Que tenía que distribuirlos en 3 personas, que eran sus hijos. Al primero le tocaba justamente, ¿cuánto? Le tocaba un medio de todos los camellos, al siguiente le tocaba un tercio y al otro le tocaba un noveno, ¿no? Un noveno de todos los camellos. De los 35 camellos que había que distribuir, el que quiso distribuir de esta forma, ¿no? Entonces, pero 35 no es divisible entre 2, ni entre 3, ni entre 9, ¿no? Ustedes pueden haber visto. Entonces, ¿cómo distribuyo 35 entre esas cantidades, ¿no? Entonces, justamente de eso trata la obra, esta pequeña obra literaria que es muy matemática, ¿no? Hay un conflicto de intereses, ¿no? Porque el hermano mayor al que le tocaba un medio, el 35 no es divisible entre 2, pero entonces él tenía que llevarse medio camello, pero él no quería llevarse medio camello, ¿no? Entonces, ¿cómo distribuyo acá? Pero, ¿qué pasa si yo, en vez de 35, le doy acá 36, ¿no? 36, sí, entonces a este que le toca 18. A este que le toca 12, ¿no? ¿Y a este cuánto le toca? 4. 4 camellos, ¿cierto? Pero si tú sumas todo esto, ¿cuánto te da? Te da 34. Profesor, pero yo estoy distribuyendo 35, o sea que hay un camello que está sobrando. Entonces el quien les ayudó a resolver ese problema se llevó ese camello. De eso trata más o menos la historia. Entonces, ¿por qué fue el problema acá?
Y lo mismo que nos ha pasado a nosotros, porque nosotros hemos distribuido cosas que no se podían dividir, ¿no? Al final, uno de sus colegas dijo, no hay que dividirlo, sale con decimales, ¿no? Pero no salía con decimales, ¿no? Entonces, eso es por una mala distribución que nosotros habíamos hecho al inicio. Bueno, entonces hay que tener cuidado con eso, ¿no? Cuidado con eso. A ver. Sí, 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 al final salía. Muy bien. Bueno, vamos a borrar esto y continuamos. Ya, a ver, vamos a borrar esto. Vamos entonces al siguiente problema. La solución de la pre antes. Ahí está, 40, ¿no? Bien. Siguiente ejercicio. No, ya estamos al final, ¿no? Las claves de los ejercicios que no se resolvieron, ¿no? Estamos ahí con que no se llegaron a resolver hoy día. Tenemos el 8 es la clave C, el 13 la clave C, 14 la clave C, 1P la clave B, 2P la clave C, 3P la clave B, el 4P la clave B, el 5P la clave A y el 6P la clave C. ¿Verdad? Entonces creo que tenemos 10 minutazos, ¿no? Unos 10, 15 minutazos. Entonces si ustedes han revisado y hay alguno que no les sale, les puedo dar la sugerencia. O en todo caso, si la respuesta es corta, lo podemos resolver ahora, ¿no? De todos estos que no hemos resuelto, ¿de acuerdo? Entonces ahí están las claves de los ejercicios que no se resolvieron. El problema 9. El problema 9. A ver, 9. El 9, a ver, vamos a retroceder a pedido de su amigo. El problema 9 dice, no. Ahí está, el problema 9. Entonces, justamente en ese problema del hombre que contaba, ¿no? Del hombre que contaba, así se llama la obra, ¿no? El hombre que contaba. Eh, entonces, el quien ayuda a resolver este problema, a los tres herederos, ¿no? Eh, él tenía un caballo. Entonces, el hombre que contaba dice, no, como ellos tenían 35 camellos, entonces él le da su camello también, ¿no? El hombre que contaba le da su camello y dice, bueno, yo voy a darles un camello. Por eso es que forman 36. Y en 36 sí se pudo hacer las divisiones exactas, ¿cierto? Sacar la mitad, un tercio y un noveno. Entonces, ¿cómo se pudieron hacer las divisiones? El hombre que contaba, en este caso, le pide su camello de vuelta, ¿no? Pero sobraban 2 camellos, porque ustedes ya vieron que la división solo necesitaba 34. Entonces, él se ganó un camello, ¿no? Se ganó un camello, ¿cierto? Por sus habilidades, ¿no? Porque justamente tenía esa habilidad, ¿no? Matemática. A ver, vamos a ver quiénes quieren que resuelva. ¿Cuántos? A ver, ya, las claves nuevamente. A ver, las claves. Disculpen, jóvenes. Ahí me emocioné contándole la historia, ¿no? A ver, las claves. Ahí están las claves. ¿Ah? Entonces podemos revisar alguno, ¿no? Algún ejercicio que no hayan podido resolver o hayan tenido alguna dificultad, ¿no? En su resolución. A ver. La 8. A ver, vamos a ver el ejercicio 8. 8, 8, 8, 8, 8.
A ver, a pedido de su compañera. Ya, ahí no hay gráfico, ¿no? Entonces dice lo siguiente. Ejercicio 8, ¿no? Vamos a resolver el ejercicio 8. Dice, dado los ángulos consecutivos, A o B, B o C. Si el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o B y A o C mide 22, allá la medida de B o C. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cómo se podría hacer el ejercicio 8? A ver. Primero tengo que dibujar ángulos consecutivos. Entonces, vamos a resolver este de acá, ¿no? Este de acá. Cuarto, ángulos consecutivos. Aquí está uno. A ver, vamos a hacerlo así. El otro acá. Y el otro así, ¿no? Así. Ahí está. Entonces, aquí hago lo siguiente. Este es O, A, B y esto es C, ¿cierto? Entonces dice que si el ángulo formado por las bisectrices de los ángulos A o B y A o C, entonces A o B y A o C, ¿no? A o B, entonces su bisectriz de A o B, ¿quién será? Será esta, ¿no? De A o B, esta es su bisectriz, y de A o C. Entonces la bisectriz puedes pasar por acá o puedes pasar por acá. Como ya les había dicho en un ejercicio anterior, eso no importa, ¿cierto? La respuesta no va a cambiar, ¿no? Entonces ese de aquí, este angulito, va a ser igual a este angulito de acá, ¿cierto? Y este angulito de acá va a ser igual a este angulito de acá, ¿no? Ahí está, porque son bisectrices, ¿cierto? Muy bien, entonces acá yo coloco este alfa, alfa aquí, ¿no? Además me dicen que el ángulo formado por las bisectrices de estos angulitos entre A o B y B o C vale 22. A o B y A o C. Entonces, este ángulo vale 22, ¿cierto? Este ángulo vale 22. Entonces me piden A, Y, B o C. B o C, B o C. O sea, me piden este ángulo de acá. ¿Cuánto vale este? Ahí está, X. Muy bien. Me piden ese ángulo, ¿no? Entonces aquí, ahora, profesor, ¿cómo hacemos esto? Entonces acá, yo puedo ver que, mira, en este angulito de acá vale alfa, ¿no? Alfa, alfa. Entonces, este ángulo de acá, ¿cuánto vale? ¿Ah? A ver, vamos a ponerle un azul. ¿Cuánto vale este ángulo de acá? Este ángulo no vale 22 menos alfa, ¿cierto? 22 menos alfa, ¿no? 22 menos alfa, ¿cierto? Entonces, ¿todo cuánto vale? Vale alfa más 22 menos alfa. O sea, la suma de todos estos va a ser igual a restarle a este X, ¿no? ¿Cierto? Entonces, este ángulo de acá, ¿cuánto vale? Va a valer X menos este angulito de acá, que es 22 menos alfa, ¿no? X menos 22 menos alfa, ¿cierto? Ya está, pues. ¿Sí o no? ¿Se dieron cuenta? Pero este angulito de acá va a ser igual a todo el ángulo de acá. O sea, 2 alfa, 2 alfa más 22 menos alfa va a ser igual a ¿quién? A X menos 22 menos alfa. ¿Cierto? Entonces acá, ¿qué me da? Aquí se va un alfa, ¿no? Aquí te va a quedar alfa más 22. Aquí me queda X menos 22. Y aquí este menos con este menos se va y se pone más. Entonces el alfa se quita, ¿no? Se quita. Y este 22 pasa al otro lado a sumar 44. Y este es igual a X, ¿de acuerdo? Esa es la respuesta. La clave es C, ¿no? 44 grados, justamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Dudas y consultas? ¿Todo claro entonces?
Muy bien, Ángela, Camila. Ajá, de nada, Aranza. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿podría hacer la clase, por favor? Ejercicio número 13, ok. Entonces vamos a borrar acá. Borramos. Ahora vamos con el 13, ¿no? Ejercicio número 13. ¿Qué dice? En la figura, acá sí hay gráfico. Acá sí hay gráfico. Dice, en la figura me dan esto. Aquí no, me dan esto. Y me dan esto de acá, ¿no? El gráfico. Acá no, esto de acá, ¿cierto? Además me dan estos ángulos. Acá, este angulazo 7x. Y este angulazo 8x, ¿cierto? Este punto A, punto B, punto C y este es el punto D. Y acá el punto O. En la figura halle el mínimo valor entero de X. Ajá, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar a nuestra pantalla más clara, ¿no? Que vemos que... Entonces cuando me dan un dato así, un ejercicio así, ¿yo qué puedo hacer? Como me piden el mínimo, entonces yo tengo que pensar justamente en... tengo que pensar en un ejercicio que ya hice, ¿no? En el ejercicio del teorema de la medida de un ángulo, ¿cierto? Del postulado, no teorema, postulado de la medida de un ángulo. Pero profesor, acá, mire, acá los ángulos no están distribuidos, entonces hay que ponerle un angulito para distribuirlo, ¿no? Vamos a decir que esto sea alfa. Como todo esto vale 7, entonces este angulito de acá tiene que ser ¿qué? 7x menos alfa, ¿cierto? Y este angulito de acá tiene que ser ¿quién? 8x menos alfa, ¿no? Entonces ahí está. Entonces ahí tenemos entonces los ángulos. Entonces, en un primer resultado, yo tengo que la suma de todos ellos tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 180, ¿no? Porque es la línea, el ángulo llano, ¿no? Entonces 7x menos alfa más 8x menos alfa, eso me tiene que dar ¿cuánto? 180. Entonces, de todos estos, alfa y alfa se va, ¿y qué me va a quedar? Me va a quedar 15x menos alfa es igual a 180. ¿De acuerdo? Sí, eso me queda. En otro punto, yo aplico nuevamente el teorema de la medida de un ángulo. Dice que la medida de un ángulo tiene que ser positivo, entonces, dice que acá que 7x menos alfa tiene que ser positivo. Alfa tiene que ser positivo. Y 8x menos alfa tiene que ser positivo. Eso dice la medida. Entonces, de todos ellos, ¿qué puedo rescatar? Yo puedo rescatar este resultado, ¿no? Este que está acá. ¿Por qué? Porque me piden el mayor valor entero, o perdón, el mínimo valor entero de alfa. Ah, me piden el mínimo, profesor. Y acá, mira, alfa está con menos. Entonces le multiplico acá, o este alfa pasa al otro lado, o le multiplico por menos 1. Entonces acá me quedaría menos alfa, y se invierte el signo, ¿no? Ah, o si quieres, pásalo al otro. Alfa que está en este lado derecho, pásalo. Solo que yo le escribo así, para hacerlo notar con este. Yo quiero que alfa tenga ese menos adelante, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué le voy a sumar a esto de acá? ¿Le voy a sumar qué? Mira, ¿qué es lo que tengo? Tengo que sumarle 15x, ¿no? Ajá, eso, profesor. Entonces yo le sumo 15x a lo que estaba anteriormente. Ajá. Obviamente que 0 más 15x, ¿qué es? Es 15x, pues, ¿no? ¿Cierto? 0 más 15x, 15x. Acá tengo 15. ¿Y esto qué es igual? Todo esto es igual a que 180. Entonces acá tienes 180, pues. Y acá tienes 15x. Ahora divide 180 entre 15. ¿Cuánto es? ¿Da entero o no da entero? 12. 12. 12, ¿no? Claro, son 12. Entonces,
X es mayor que 12, pero ¿qué me dicen? El mínimo valor entero que puede tomar. ¿Y cuál es el mínimo entero que sea mayor que 12? 13. Entonces X tiene que ser 13. ¿De acuerdo? O sea, la clave C, ¿no? Bien, jóvenes, yo creo que hemos agotado el tiempo. O todavía creo que tenemos un par de minutos. ¿Preguntas, dudas o consultas sobre ese ejercicio? Profe, yo no entendí el segundo punto. Ya, el segundo punto es el postulado de la medida de un ángulo, ¿no? Este es el postulado de la medida de un ángulo. ¿Qué dice ese postulado? Dice que en geometría los ángulos son positivos. Por eso es que aquí, ¿qué ángulos aparecen? Aparecen tres ángulos, ¿no? 7 menos alfa, alfa y 8x menos alfa. Entonces todos ellos tienen que ser positivos. Pero este de acá no me ayuda a mis objetivos. Este tampoco. Por eso es que el único que me ayuda es alfa mayor que 0. Ese me ayuda a mis intereses, ¿no? ¿Ah? Aquí, para que sea igual acá, vamos a seguirlo manteniendo el signo. A ver, ¿se entendió? Entonces, lo único que he hecho aquí es multiplicar, ¿no? Por menos 1. Entonces, cuando multiplico por menos 1, este signo o esta desigualdad se invierte, ¿no? Miren, se invierte. Se invirtió, ¿no? ¿Por qué hice eso? Porque acá tengo menos alfa. Entonces, si tengo menos alfa, le sumo 15 acá y 15 acá. Entonces, obtengo la siguiente línea, ¿no? ¿Cierto? Entonces, 15x menos alfa es justamente del punto 1, 180. Entonces, ahí ya puedo hacer esa desigualdad con x, ¿no? Y x es justamente mayor que 12. Por eso es que la respuesta es 13. ¿De acuerdo? A ver acá. Acá es así, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, duda? A ver, en esta forma no se puede ver el chat, ¿no? Vamos al chat, a ver. ¿Qué dicen ustedes? Chat. La 13. Muy bien, Camila. Entonces ya está. Creo que Camila fue la que me preguntó, ¿no? Entonces, bien, jóvenes. Creo que ya hemos agotado el tiempo, ¿no? Ahí tómenle un ketchup. Y conmigo será hasta el próximo sábado, ¿no? No, buen fin de semana o todo lo que resta de él. Y nos vemos el próximo sábado. Entonces, mi último consejo sería, ¿no? Hemos comenzado un nuevo ciclo. Sean ordenados, sean disciplinados, jóvenes. No dejen que se acumulen los temas. Cualquier cosa tienen a sus profesores de los distintos cursos. Hay el multichat. Están ahí los videos de internet. Vuelvan a consultar, vuelvan a repasar. La constancia y la perseverancia hace que aumenten su bagaje conforme al formulario que la San Marcos, ¿no? En este caso, requiere para su ingreso. ¿De acuerdo? Entonces, se ha comenzado un nuevo ciclo. Aprovechenlo al máximo las clases, aprovechen a sus profesores y cualquier cosa estamos por acá, cualquier consulta. ¿De acuerdo? Muy bien. Gracias, jóvenes, y buen fin de semana para todos los que esta vez. ¿De acuerdo? Hasta luego. Hasta luego, Hasta profesor. luego, chicos.